Muy buenas traders, bienvenidos un día más a Pipsología. Yo soy Eren Forex, fundador y CEO de Pipsología, y aquí estoy con mi equipo de psicólogas. Hola Melu, hola Lucila, hola Claudia. Hola traders, ¿cómo están? Yo soy Melu, nueva psicóloga de Pipsología. Un placer estar acá y bienvenidos. Hola traders, yo soy Claudia. Ya nos hayamos conocido por aquí un poquito a través de la voz. Ahora por fin nos vemos las caras todos. Será un placer estar hoy respondiendo vuestras preguntas y colaborando con vosotros con la nueva academia que sacaremos prontito. Muy buenas traders, soy Lucila y sí, ya nos habíamos conocido por la voz, así que bueno, acá estamos todos presentes. Bienvenidos. Perfecto, entonces como ya sabéis, en esta Café con Pipsología respondemos vuestras preguntas, que nos lo podéis dejar en Instagram. Ya sabéis que ahí cada semana hacemos la típica pregunta y respuesta, y ahí nos podéis dejar cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis. Entonces, sin más preámbulos, empezamos ya. ¿Qué sería la primera pregunta, Claudia? Sí, la primera pregunta nos la hizo un trader que básicamente nos preguntaba lo siguiente: ¿cómo conseguir la mentalidad que quiero en el trading? Esta pregunta no es quiero conseguir una mentalidad, sino ¿qué estructura pretendes conseguir con tu trading y contigo? Es decir, tendríamos que recapitular un poco en tu background, por ejemplo, para saber realmente qué quieres. Es decir, ¿tienes un esquema claro de tu trading? ¿Tienes un objetivo claro sobre ti, sobre lo que serás? Si no partimos de esta estructura o de este contexto en lo que busco y lo que necesito, es decir, lo que tengo en mí presente a día de hoy y lo que me falta, si no tengo esto planteado, es muy difícil saber cómo conseguir esa mentalidad, porque no sabemos qué herramientas tengo en mi mochila, por ejemplo. Lo podríamos comparar así: cosas que tienes dentro de una mochila para un viaje y cosas que nos faltan. Si no tenemos claro la lista de cosas que necesito, este plan de acción, este esquema de la versión que quiero ser, en este caso de trading, o el trader que quiero ser, si no partimos de eso, no podemos trabajar, porque no sabemos qué necesitamos, y sí que habrá puntos o variables que iremos trabajando sobre la marcha, porque por eso al final somos seres cambiantes, evolucionamos, nuestro trading evoluciona, nosotros también tenemos nuevas habilidades, nuevas herramientas que vamos incorporando en esta mochila y otras que vamos también sacando. Pero al final lo que buscamos con esta mentalidad es no cómo la quiero conseguir, sino qué tengo y qué necesito, ¿no?, para ir edificándola poco a poco, ¿vale? Es decir, tenemos que saber la dirección y de esa dirección ir trabajando progresivamente. Partiendo de este plan de acción podrás ir edificando todo lo demás. Perfecto, entonces ahora vamos con la segunda pregunta, donde un trader nos dice: ¿cómo puedo trabajar una racha negativa y consejos para poder salir de ella? Es decir, cómo volver o cómo recuperar la confianza, sobre todo. Una de las cosas que yo te recomiendo cuando estás en un drawdown o cuando estás en una racha negativa es simplemente, primero de todo, minimizar tu riesgo, o muy importante, la gestión de riesgo, gestionar tu riesgo, o sea, porque cuando estás en una mala racha puede que te vuelvas loco, que pierdas la cabeza y al final quemes tu cuenta. Lo más probable aquí es que si no te gestionas o no gestionas tu riesgo en esta fase, es muy probable que quemes tu cuenta. Entonces, lo primero de todo, gestión de riesgo. Respétalo mucho, respétalo muy bien, porque es lo más importante. Y luego también te recomiendo que minimices este riesgo. Es decir, cuando estás en esta mala racha, tienes baja la confianza, no confías en ti, no confías en tu sistema, incluso dudas de si sirves para esto, sirves para el trading, no sabes si esto realmente funciona o no. Y lo que te recomiendo aquí es minimiza tu riesgo. En vez de arriesgar un 1%, arriesga 0,5%. En vez de arriesgar, no sé, 2%, arriesga el 1%. O sea, me refiero, minimiza tu riesgo y tu objetivo es que te toque un take profit, ¿vale? Si te toca un take profit, si ganas una operación, esa confianza vuelve poco a poco y al final podrás salir de esta racha negativa. Pero sobre todo, lo más importante aquí, ¿vale?, es que no quemes tu cuenta cuando estás en esta fase. Porque mucha gente se le va la olla, se le va la cabeza y queman su cuenta, que queman todo su dinero en esta mala racha, y al final cuando ya están en una buena no tienen el capital para recuperar o para volver a operar. Entonces, lo más importante, gestión de riesgo y minimiza tu riesgo. Si realmente pues te encuentras muy bajo de confianza y, ya te digo,
repito de nuevo, tu objetivo es que te toque un take profit. Luego también, otro consejo que te puedo dar, y esto me ha servido muchísimo, es simplemente no operar. ¿De acuerdo? Es decir, no operas. No operas ya sea una semana, 2 semanas, incluso un mes. Por ejemplo, hay épocas en tu trading, hay fases en tu trading, hay meses en el año que es mejor no operar. A lo mejor el mercado no se mueve igual, no se mueve mucho, no se mueve como tú quieres. Y al final, pues, lo mejor de todo aquí es no operar. Cuando tú no operas, no pierdes, ¿vale? No perder ya es una forma de ganar en el trading. Mucha gente que opera pierde, entonces si no operas no estás perdiendo. Y aquí te puedes tomar unas vacaciones, puedes, no sé, pasear por ahí, vete con tu familia, con tu pareja en algún sitio y disfruta de la vida también, que para eso estamos. Entonces, sobre todo lo que quiero que te quedes con esto es, para salir de una racha negativa, minimiza tu riesgo y cuida muy bien tu riesgo, o simplemente no operar, para luego volver a tope cuando ya pues estás al 100%, ¿no? Aquí realmente también me gustaría añadir que, como bien comenta Ren, es muy importante saber parar. Es decir, una de las habilidades que más vas a necesitar como trader, más que ir operando, porque a veces este flow de seguir operando nos fuerza a cometer más errores y a veces incluso a seguir en este feedback o en este ciclo, mejor dicho, de emocional, de estar cometiendo errores y no saber qué está pasando. Entonces, en vez de seguir en ese ciclo, el punto más importante, y es ahí donde está la habilidad, es en romper ese ciclo y ver qué está pasando desde otra perspectiva. Entonces, partiendo de lo que dice Ren, también es eso, es muy importante saber decir, hasta aquí he llegado, mi trading necesita una mejora, y no solo mi trading, sino también yo. Entonces, poner todas las cosas sobre la mesa, poner todas las cartas y analizar qué me está pasando os va a ayudar mucho a iniciar otra vez con otra perspectiva, con otros aires, con las cosas un poco más claras, porque en caliente cuando está el componente emocional activo es muy difícil llegar a esa perspectiva que me permite la mejora. Entonces, para hacer ese cambio es necesario parar. Perfecto. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que sería, Melu. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo quito mi aceleración del latido al operar? Y cuando leí esta pregunta pensaba en cómo está hecha, ¿no? Y que el foco justamente está puesta en esa aceleración y en quitarlo. Entonces, me parece que hay que cambiar el foco, ¿no? No querramos quitar eso. ¿Qué pasa si la propuesta es sentí esa aceleración? Hay algo que el cuerpo te está diciendo con esa aceleración. Entonces, donde ponemos la energía, en general, se expande. Si yo voy a querer quitar esa aceleración, posiblemente lo que suceda es que le ponga tanto foco ahí que va a tomar más protagonismo esa aceleración de ese latido. Entonces, propongo esta pregunta. ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo en este momento? ¿Qué te está queriendo decir a vos esa aceleración del latido? Y entonces enfocar ahí. ¿Por qué estás teniendo miedo? ¿Qué miedo trae en ese momento tu cuerpo, que quizás tiene miedo de, justo que hablábamos con esta pregunta, de empezar una mala racha, de perder, de que las cosas no funcionen como esperabas? Y el foco tiene que estar puesto ahí. Si trabajamos en nuestra psicología y en todo lo que se activa frente a un nuevo desafío, frente a estar frente a la pantalla mirando y esperando a lo mejor o analizando, bueno, si vamos trabajando sobre eso, posiblemente el resultado sea que el latido va a ir aplacándose, pero no porque el foco está puesto ahí, sino como consecuencia de trabajarse a uno mismo y trabajar las bases de eso que el cuerpo me está queriendo decir. Entonces, vuelvo, para mí es muy importante esta cuestión de empezar a preguntarnos para qué, ¿no? ¿Para qué el cuerpo me está hablando de esta manera? Y entonces abordar esos nervios o ese miedo desde este lugar para que el cuerpo deje de reaccionar así. Muy bien, Melu. Entonces ahora vamos con la cuarta pregunta, que sería, Lucila. Bueno, la cuarta pregunta que nos hicieron es ¿cómo me doy cuenta de que estoy cometiendo un error en el trading? Para empezar, quisiera aclarar que, por ejemplo, un trade perdedor o que llega al stop loss no es un error, ¿sí? Es parte del trading y es algo necesario, tiene que estar dentro de lo que es nuestro trading, nuestra operativa.
Ahora bien, un error sería, por ejemplo, no seguir el plan que hemos armado y hacer cambios en la estrategia pero sin que haya ningún fundamento. En este sentido vamos a tener errores de tipo emocional, es decir, nosotros nos vamos a estar diciendo cambia esto, ajusta lo otro, pero siempre sin la parte del fundamento, ¿sí? Incluso si nuestra estrategia ya mostró cierta consistencia, nuestro trabajo va a ser seguir esa estrategia, ¿sí? Respetarla. Y una de las formas para terminar con esos errores, o por lo menos empezar a terminar o gestionar estos errores, es la identificación, ¿sí? Es decir, nos tenemos que dar cuenta de en qué momento tenemos un error. Puede ser antes o durante un trade, o incluso podemos empezar a equivocarnos en el momento en que estamos analizando el mercado. Vamos a poner un ejemplo. Supongan que estamos en una operación y el mercado hace un movimiento fuerte y vos empezás a jugar con el stop loss, todo para salvar esa operación en lugar de aceptar la pérdida o la posible pérdida, porque hasta que no toque el stop loss no hemos perdido. Volviendo entonces, vamos a decir que podemos empezar por identificar en qué momento el error aparece. Pero no solo esto, sino que también podemos agregar el tema del pensamiento, ¿sí? ¿Qué pensamiento nos acompaña cuando estamos teniendo ese error o cuando lo tuvimos? Podemos verlo en retrospectiva, no solo en el momento presente. Lo que mencionaba antes, las frases o palabras que te decís para convencerte de que en ese momento es mejor saltarte las reglas de tu plan. Vamos a poner otro ejemplo. Estoy operando y por un exceso de confianza quiero aumentar el tamaño de la operación. Lo que puedes ver ahí es no solo en qué momento sucede, sino qué es lo que te repetís que te lleva a cometer ese error. Puede ser que pienses, no sé, esta operación va a salir bien sí o sí, cuando sabemos que en el trading no tenemos certeza, sino que hay probabilidades. Después, por ejemplo, puedes estar diciéndote, seguro en esta vuelta recupero todo, entonces le metes más capital. No importa la frase que sea, sino que detectes qué es lo que te decís o qué frase, qué pensamiento viene a tu cabeza cuando estás operando o antes y que hace que te pases por encima tu plan. Entonces, la idea con la identificación del momento y la identificación también del pensamiento es que puedas darte cuenta de cuándo te estás saltando el plan y en qué momento sos más susceptible a hacerlo. Y también, obviamente, qué pensamiento suele tomar las riendas de la operación. Muy bien, la verdad es que muy interesante, Lucila. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué sería, Claudia? Sí. La siguiente pregunta nos la hizo un trader que decía lo siguiente: ¿cómo desapegar los tiempos? Y él partía de un ejemplo propio que decía, por ejemplo, si hoy me fue mal, no por eso me irá bien así el día siguiente. Aquí también tenemos que mirar la perspectiva de la pregunta. Es decir, habla del desapego, habla de los tiempos, pero se está fijando en un momento concreto, en una acción concreta. Es decir, estamos dejando que un solo suceso condicione todo el futuro o todo lo que vamos a poder hacer, como si eso no tuviera una solución. Es decir, muchas veces cuando tenemos una operación negativa y nos estamos encontrando en un background de racha perdedora, todo esto se retroalimenta, lo que significa que evidentemente nos dejamos llevar por esa sensación, ¿vale? Lo que viene a ser aquí muchas veces también hablando de trading, lo hemos repetido varias veces a lo largo de los vídeos que hemos hecho en YouTube, Ren lo dice mucho también, hablamos de bloques de operaciones, es decir, una operación perdedora no condiciona el resultado final mensual, diario, incluso semanal, ¿vale? De todo nuestro trading. Pues aquí viene a ser un poco lo mismo. Que un día cometamos un error, que un día nos vaya mal, que perdamos una operación, incluso que cometamos un error, que somos conscientes de ello y vamos cayendo en ese punto, no significa que no vayamos a poder ser exitosos, que no vayamos a triunfar en el trading o que no vamos a cumplir nuestros objetivos. Pero aquí, para poder salir o conseguir ese desapego, primero de todo recalcar que requiere trabajo, es decir, no vamos a salir de ahí de un día para otro. Vamos a tener que ir trabajando sobre nosotros mismos en los puntos donde sabemos que ese desapego no está activo. Es decir, sabemos que, por ejemplo, que cuando empezamos a perder, cuando entramos en esa racha negativa, porque como estamos registrando las operaciones y sabemos en qué puntos me está yendo mal ya,
es cuando ahí tenemos que empezar a dar acción, ¿vale? No podemos como dejar fluir ese ciclo si sabemos que en ese punto ya me está empezando a perjudicar a mí mismo. Entonces es ir haciendo pasos, ¿vale? Sobre todo promocionar la calma, por ejemplo, saber que cuando entro en ese ciclo tengo que desapegarme de la pantalla. No es desapegarse del resultado, sino desapegarse del foco que me genera ese malestar, ¿vale? Entonces, poco a poco, la distanciación en ese malestar y en las actividades que hago que me sientan bien hará que el equilibrio vaya volviendo, ¿vale? Sé dónde me activo, entonces intento trabajar para que esa activación a priori sea entrando en calma, lo que significa que si entro en ese malestar, poco a poco iré trabajando que la distancia vaya siendo más corta y que yo lo pueda tolerar mejor. Entonces vamos a saber romper el ciclo, porque en el momento de activación yo sabré exactamente qué hacer, ¿vale? Pero lo peor que podemos hacer en esos casos es dejarnos llevar. También la importancia que decíamos antes, el saber parar. Parar es lo mejor que vas a poder hacer en estos casos, ¿vale? Porque entonces podrás trabajar el cómo con calma, podrás encontrar la solución que mejor se adapte a ti. Y quizás la primera solución no será la buena y tendremos que ir probando varias cosas hasta encontrar con lo que realmente te funciona, ¿vale? Pero lo importante aquí es el cambio y es lo que vayas haciendo acorde a ti mismo y a cómo te conoces a ti para poder generar finalmente ese desapego. Pero el desapego es una consecuencia de un cúmulo de pequeñas acciones que irás haciendo para conseguirlo, ¿vale? Igual que el desapego emocional que buscamos en el trading, viene a ser exactamente lo mismo. Tenemos que ir probando y acumulando cositas para que al final consigamos ser ese trader que no es que no sienta emociones, sino que las sabe gestionar. Pero es un cúmulo de todas las acciones que venimos haciendo detrás, toda esa experiencia. Perfecto. Yo creo que es muy interesante lo que dice Claudia, sobre todo que tengáis en cuenta que todos los traders tenemos meses perdedores, semanas perdedoras, días negativos y es totalmente normal, o sea, no por eso tenemos que pensar así, que cada día será lo mismo. Todos tenemos malos días y es normal, es el proceso, es la consistencia, o sea, es así el proceso. Entonces, ahora vamos con la siguiente pregunta, que sería Lucila. La otra pregunta que nos dejaron es ¿cómo sacarme definitivamente la ansiedad? Esta pregunta la elegimos sobre todo porque tiene una trampa, la cual es que no nos vamos a sacar nunca definitivamente la ansiedad. Vamos a decir que la ansiedad es una reacción que tenemos de tipo emocional y fisiológico y es imposible desactivarla o sacarla, extirparla de nosotros porque es algo que ya viene con el ser humano, ¿sí? Así que es una respuesta de estrés que se causa por determinadas situaciones. Puede ser un montón de situaciones y también depende mucho de la persona. Pero en este caso no vamos a poder decir nos sacamos esto para siempre o cada vez que me voy a operar aprieto un botoncito y se va la ansiedad y puedo operar sin ansiedad. Una cosa que comentaba un trader una vez es esto de que, por ejemplo, los cantantes cuando van a entrar a escenario siempre sienten ansiedad o miedo o siempre sienten algo antes de entrar, pero lo hacen igual. Y no es que con que pasen, no sé, 20, 30 shows termina esa ansiedad y nunca más, sino que quizás cada vez que van a entrar sienten ansiedad. Y no está malo, no son menos cantantes, en nuestro caso no somos menos traders por sentir ansiedad, sino que la cuestión es no sentir ansiedad, porque eso no lo vamos a lograr, sino que lo que vamos a buscar como traders es ver la manera en la que reaccionamos a la ansiedad, ¿sí? Nunca vamos a dejar de sentir y tampoco tiene que ser nuestro objetivo dejar de sentir o querer eliminar esta respuesta que tenemos, que es totalmente natural. Vamos a tener varias situaciones que van a desencadenar la ansiedad. Por ejemplo, es un trabajo que necesita de la toma de decisiones muy importantes. Vamos a manejar capital, a veces más, a veces menos, no importa el monto, pero es una decisión que vamos a tomar y que nos puede generar cierta ansiedad. También es un ambiente competitivo, no solo quizás con otros traders, que puede pasar o no, pero sí con vos mismo. Siempre estás compitiendo quizás para buscar ser un poquito mejor que ayer y gestionar las cosas de la mejor forma posible. Y también otra cosa que genera mucha ansiedad quizás en el trabajo del trader es el tema de la incertidumbre. Nunca sabemos qué va a pasar en la próxima vela y nadie sabe lo que va a pasar cuando toma una operación. Puede ser que parezca una operación súper ganadora y al final termine mal, o al contrario, veamos que se acerca el stop loss y después el mercado se gira y termina siendo un TP. Pero más allá del resultado, lo que quiero destacar es que
cuando tomamos la operación no sabemos realmente qué va a pasar con eso. Aceptamos esa incertidumbre y la probabilidad del trading, ¿sí? Y eso puede generar ansiedad y está totalmente bien, no está mal que te genere ansiedad, pero sí lo que hay que ver es cómo gestionas esa ansiedad. Y para eso vamos a destacar 3 cuestiones muy importantes, quizás del trabajo del trader, que tenemos que ver. Una es la evaluación, ¿sí? ¿En qué momento experimento más ansiedad y qué hago con eso o cómo afecta mi trading, ¿sí? Que es un poco lo que hablábamos recién del tema de la identificación, empezar a observar de manera más detallada tu trading, tu operativa. Por otro lado, tenemos el tema de la estrategia. Algo que va a reducir muchísimo los niveles de ansiedad es tener definido o predefinido en realidad todo el tema de lo técnico en el trading. ¿Cuándo voy a entrar? ¿Qué límites voy a tener? ¿Cuáles son las zonas que me interesan? Digo, todas estas cosas tienen que estar detalladas lo mejor posible para que vos sepas en cada momento si tenés que entrar al mercado, si no es una oportunidad para que vos entres, si estás entrando por otras cosas, quizás por ansiedad o quizás estás a punto de saltarte alguna regla y podés darte cuenta de eso. Pero lo que sí, la estrategia, como tiene sus reglas y también tiene todo un marco, va a hacer que vos sepas en cada momento lo que tenés que hacer o cómo se manifiesta el mercado y si te da la oportunidad de entrar o no. Y esto, bueno, obviamente va a generar que baje, aunque sea un poco, la ansiedad. Y por otro lado, tenemos el tema todo de la parte de psicología, ¿sí? Empezar a utilizar las herramientas de gestión emocional, las técnicas de relajación, meditación o descarga emocional, todo para poder gestionar esa ansiedad antes y durante el trade de la mejor manera posible, la mejor manera que puedas ahora, ¿sí? No hace falta que la gestiones de manera perfecta, ni busques que un día para el otro gestiones la ansiedad, sino que es un proceso, ¿sí? Va a haber días que va a ser más fácil, días que es más difícil, y también tenemos que tener en cuenta los factores externos al trading. No es todo lo que pasa en el mercado y en el gráfico, sino que puede ser que haya pasado algo por fuera que afecta a tu ansiedad de ese día, bueno, afecta a tu emoción de ese día, ¿sí? Cualquiera sea. Así que una de las cosas que podemos tener en cuenta quizás también es anticiparnos a la situación, ¿sí? Saber qué vamos a hacer si sentimos ansiedad cuando operamos, ¿no? Tener todo como una especie de plan detallado de si siento ansiedad, bueno, tendría que hacer tal y tal cosa, por ejemplo, como decíamos, dejar de operar o si ya está abierta la operación, bueno, dejarla correr y hacer tal cosa. Tendremos que tener como, así como tenemos nuestro plan de trading, nuestras reglas detalladas, tenemos que tener un plan de gestión emocional donde también tengamos ciertas reglas o ciertas pautas detalladas para que cuando venga la ansiedad sepamos qué hacer y no nos agarre desprevenidos y empecemos a generar más errores o a equivocarnos más en nuestra operativa o en nuestra vida. Digo, se aplica a todo, ¿sí? Muy bien, Lucila, perfecto. Ahora vamos con la siguiente pregunta y es, ¿qué es lo que diferencia la Academia Pipsología del resto? Y para ello os quiero enseñar la pantalla ahora mismo, que supongo que lo estáis viendo para la gente que está viendo esto en YouTube. Básicamente aquí podéis ver pues toda la Academia Pipsología por dentro, es decir, una vez que estéis dentro, esto es lo que vais a ver. En este caso, como veis aquí, tenemos 12 módulos en total, ¿vale? Y para responder ya la pregunta, ¿qué tenemos de diferencia o qué diferencia tiene la Academia Pipsología del resto? Pues básicamente que nos enfocamos al 100% en la psicología. Muchas academias que hay en trading se enfocan mucho en la estrategia. Se enfocan mucho en la estrategia y no dan mucho peso a la psicología, y para nosotros es lo más importante, porque si tu mente no funciona nada. Entonces, como vemos por aquí, en el módulo 0 hacemos la introducción, explicamos un poco de qué va todo, os damos la bienvenida, explicamos cómo funcionan las mentorías. Si tenéis algunas dudas, aquí también os dejamos pues los correos de contacto, nuestros grupos exclusivos, etc. Luego ya empezamos con el módulo 1. Me podéis ver aquí que hay 26 clases en total. La academia está estructurada por módulos, lecciones, clases. Y como veis por aquí, pues cada lección pone que vais a aprender, cuánto dura la lección y sobre todo que en cada lección o en cada clase vais a aprender algo nuevo. ¿De acuerdo? Entonces son clases muy dinámicas que te lo puedes ver en varios minutos y nuestro objetivo es que aprendas algo nuevo en cada clase. Entonces, como veis por aquí, módulo 1, el 90% del trading en psicología, damos un poco, pues, la bienvenida o explicamos
sobre todo por qué la psicología es tan importante en el trading. Y aquí repito, tenemos 6 lecciones en este módulo donde hablamos de las etapas de aprendizaje, de la memoria, de las fases de un trader, de los perfiles de traders y por último del camino correcto del trader, que es básicamente la psicología. Entonces, luego ya vamos con el plan de trading, que os enseñamos cómo se crea un plan de trading personalizado, adaptado a tus necesidades, adaptado a tus horarios, a tu forma de ser, a tu personalidad. Y aquí, como podéis ver, tenemos 20 clases, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis todo, planificación financiera, cómo se crea un sistema, cómo se crean las reglas de cada uno, ¿de acuerdo? Y cómo se hacen los horarios, cómo crear tu propio horario de operativa. Luego seguimos con la gestión de riesgo, que son básicamente 6 clases donde explicamos pues cómo se gestiona el riesgo y luego los procesos psicológicos al hacer una buena gestión de riesgo y al hacer una mala gestión de riesgo. Y luego ya en el módulo 4 empezamos con la psicología en sí, empezamos con el desarrollo personal, que para nosotros es súper importante que te desarrolles personalmente para que puedas crecer como trader y obviamente como persona. Aquí hablamos pues del desarrollo personal, luego hablamos de la visión y objetivos, hablamos de hábitos, ¿de acuerdo? Hablamos también de la organización, de cómo organizarte para que puedas ser un mejor trader, luego hablamos también de productividad y por último aquí hablamos de concentración y atención. Entonces, si te fijas, seguimos con el módulo 5, que en este caso hablamos de creencias y percepciones. Aquí vamos a hablar ya de creencias limitantes, de cómo abrazar la incertidumbre, que justo lo hablábamos antes, de cómo aceptar las pérdidas, cómo se gestionan las ganancias. Entonces, como veis por aquí, hablamos de las percepciones, de la incertidumbre, de la toma de decisiones, de patrones del dinero, que es súper importante, ya sea pues como vemos por aquí en el 5.2 patrones familiares, que Claudia Lucila nos ha hecho una clase brutal. Entonces todo esto lo podéis ver dentro. Repito, nos ha tardado 9 meses en poder crear todo esto, le hemos dedicado muchísimo tiempo, muchísimo cariño, estamos seguros que os va a gustar un montón. Entonces ya, para explicaros un poco más rápido todo, tenemos aquí la gestión emocional en el módulo 6, donde hablamos de cada emoción. En este caso tenemos el miedo, tenemos el estrés, tenemos aquí la codicia, tenemos aquí la euforia, tenemos aquí la frustración, tenemos la paciencia, la ansiedad y luego el drawdown. Cómo se gestiona una mala racha. Entonces, 44 clases hay en este módulo. Seguimos con el módulo 7, que sería eliminar los errores. Para nosotros es súper importante que elimines tus errores y aquí os hemos preparado 29 clases para ello. ¿De acuerdo? Hablamos de los errores más comunes, de por qué cometemos errores, hablamos de cada error y de cómo poder minimizarla y eliminarla. ¿De acuerdo? También os damos un plan para que podáis eliminar este error uno por uno, y que podáis tener este plan de acción y podáis por fin conseguir los resultados que deseáis. Luego seguimos con el módulo 8, que sería los sesgos cognitivos. Hablamos de qué son los sesgos, de cómo minimizamos sus efectos, hablamos de cada sesgo también y aquí vais a aprender muchísimo porque es un tema que mucha gente no le enseña, no lo sabe. Y el objetivo aquí es que realmente sepas. Entonces, como ya estás viendo, tocamos todos los temas de psicología en el trading y esto probablemente nunca lo has visto, nunca te han enseñado y por fin, una vez por todas, aquí lo tendrás disponible. Luego, módulo 9, autoimagen. Para nosotros es muy importante que te veas ganador, que te veas un trader ganador y en este módulo os hemos preparado 21 clases para ello. Módulo 10, hablamos de la disciplina, de que seas un trader disciplinado, hablamos del entorno, estilo de vida, de cómo funciona el ciclo de recompensa y luego, como vemos por aquí, el módulo 11, la identidad. Es decir, aquí hacemos un poco de resumen, todo lo que hemos aprendido en la academia. Tenemos aquí 16 clases, hablamos pues de la identidad, de que es muy importante hacer, pero que es más importante aún ser el tipo de trader que es capaz de producir los resultados que desea. Entonces, ya en el módulo 12 tendremos 66 herramientas, repito, 66 herramientas. Tenemos aquí meditaciones, 10 meditaciones para que puedas pues gestionar tus emociones, utilizarlo ya sea antes de la sesión, después de la sesión. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, pues ejercicios de respiración, podcast, libros, vídeos recomendados. Tenemos aquí plantillas de Notion totalmente gratis, bueno, gratis para la gente que entra en la academia, obviamente. Y luego los esquemas emocionales que aquí lo podéis descargar. Tenéis aquí la imagen y aquí tenéis para descargarlo.
Así que simplemente, como lo veis por aquí, pues aquí está la academia y es muy 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 diferente al resto, o sea, ya lo veis por ahí. Ahora seguimos con libros que recomendamos, que en este caso, los que ya nos conocéis, sabéis los libros más importantes. Si queréis equipo, también decid un libro que a vosotros personalmente os ha servido, os ha gustado muchísimo, un libro solamente, que vosotros hayáis leído y hayáis dicho, hostia, este es el libro que me ha cambiado la vida. En este caso, yo recomiendo para psicología de trading en la zona, la más típica, ¿de acuerdo? El trader disciplinado también. Y luego para finanzas personales, un libro que me ha gustado muchísimo y que te ayudará muchísimo a gestionar tus finanzas, es La psicología del dinero. Para mí es súper buena y te ayuda muchísimo a controlar cómo van tus finanzas. Es muy importante que al ser trader pues no te vuelvas loco y gastes todo tu dinero en una tarde o en un fin de semana o en unas vacaciones, que sepas controlar tus finanzas, y ese libro te va a ayudar un montón. Entonces, equipo, no sé si tenéis ahí un libro que recomendéis a la comunidad. Bueno, yo recomendaría Hábitos Atómicos. Yo creo que aparte de los que ha dicho Ren, Trading en la Zona es un clásico, ayuda muchísimo. Si tuviera que destacar otro, estaría entre Los secretos de una mente millonaria, que al principio cuando empecé trading me ayudó a cómo gestionar o a cómo, más que gestionar, a entender cómo funciona la mente y lo que es necesario para generar el cambio. Y luego en temas, pues eso, de hábitos, de cómo entender cómo funciona el hábito, entre otras cosas, pues yo diría Hábitos Atómicos. Lucila hizo parte de trabajo en YouTube sobre este libro, que os lo recomiendo. Yo creo que ella también lo recomienda. Sí. Bueno. Sí. Me iba a sumar con vos y con Ren, sobre todo con Trading en la Zona y Hábitos Atómicos. Creo que son los dos pilares quizás para todo trader que comienza, e incluso aquellos que no son tan principiantes. Y bueno, como decía Klaus, sí, pasen por el canal de YouTube, que ahí están tanto los PDFs en la descripción para que los puedan descargar y los tengan todo el tiempo que ustedes quieran, y también, así como si fuera un audiolibro, que podamos compartir ese PDF con el video, ¿sí? Pueden escucharme mientras voy agregando quizás algunos datos más que no están en el PDF y que quizás es bueno ir repasándolos entre todos, ¿sí? Y yo sumo uno que se llama Cómo ser millonario, de Laín García Calvo, que está enfocado justamente también a toda la mentalidad y las creencias, no específicamente al dinero. Digo, uno puede ser millonario de un montón de cosas. Está esto muy enfocado a la psicología y a las creencias, y está muy bueno también. Perfecto, entonces vamos ya con la última pregunta que nos hacéis, en este caso, ¿qué sería, Melu? La última es cómo funcionan las sesiones 1 a 1. Dentro de la academia hay una opción para poder tener sesiones 1 a 1 con cualquiera de nosotros tres. La idea de este espacio es justamente poder acompañar a cada una de las personas que tenga ganas de pasar por este espacio a trabajar específicamente sobre tu historia. Obviamente la academia, la idea es que todo lo que vayas estudiando y todos los videos que vayas viendo los apliques a tu vida, pero justamente nosotros lo que hacemos es acompañarte a poder ver y a poder trabajar en cosas que a veces uno no puede ver por estar muy metido en su propia historia y tener una mirada de su vida particular. Entonces, en este espacio que se construye subjetivamente, es decir, no todas las personas necesitamos lo mismo, ni el mismo tiempo, ni la misma modalidad de sesión. Entonces, la idea es conocernos, armar un plan de sesiones según lo que vos estés necesitando en ese momento, y trabajando sobre no solo tu historia personal, que es particular y no se compara con ninguna otra, sino también lo que estás necesitando en este momento, para brindarte herramientas para llegar a ser la versión que quieras ser de vos mismo. Entonces, bueno, las sesiones 1 a 1 tienen esto, la posibilidad de un intercambio individual y particular con cada persona. Así que los esperamos a quienes quieran participar, con muchas ganas de acompañarlos en este proceso. Muy bien, Melu. Entonces, traders, ya hemos respondido todas las preguntas. Repito, si nos queréis hacer las preguntas, nos podéis dejar por Instagram la pregunta, y las mejores las responderemos en el podcast siguiente, Un Café con Pipsología versión 5. Y nada más, yo soy Ren Forex
Y aquí estoy con mi equipo. La verdad es que nos ha gustado muchísimo hacer este podcast. Nos lo hemos pasado muy bien. En ese caso, si os gusta este formato de que enseñemos la cara, etcétera, pues en la próxima lo podemos hacer de nuevo. Así que ahí nos lo dejáis. Un saludo al equipo. Que vaya Un muy saludo bien. a todos. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos.